Hola, mi querido y adorado Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a tu lectura del día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por tu confianza y por darnos estos minutos para poderte aconsejar lo que el tarot tiene para ti. Recuerda que el tarot es una herramienta muy poderosa que pone a tu vista y para tu entendimiento las energías disponibles como fichas del juego del tablero de la vida. Recuerda que este juego lo ganas siempre que tú logras conseguir tus objetivos, tus metas, tus sueños y tus deseos, mi querido y hermoso Cáncer. Entonces, vamos a empezar por tu lectura general. Te pido que mientras saco estas 6 cartas pongas en tu mente una situación que te está preocupando, que sea importante y relevante para tu momento de vida presente y te vamos a decir cómo se va a desarrollar. Recuerda que no aplica absolutamente igual para todos los cáncer porque esta es una tirada general. Trata de adecuar este mensaje a tu situación de vida y si de plano no tiene nada que ver contigo, espera nuestras siguientes 2 tiradas, que tenemos una tirada del amor y una tirada del dinero. Recuerda que al ser una tirada general pues no solo tiene que ver contigo, sino con otros muchos cáncer que nos ven. Y vamos a empezar a leer las primeras 6 cartas que tenemos ante nosotros. Veo energías poderosas, fuertes, personajes interesantes. Te veo a ti alejándote y dejando atrás cosas. Veo que en tu presente has ido a buscar tu felicidad, tu riqueza, has estado trabajando en ti y has dejado de lado o de plano has dejado atrás personas que te preocupaban, que te contaminaban un poco y probablemente se trate de tu familia, ¿sabes? A veces ponemos distancia y ponemos tiempo cuando sentimos que las personas no nos reditúan igual. Yo aquí te veo alejándote en busca de tu felicidad, pero como te veo en el pasado, te veía solo, te veía esforzándote por salir adelante tú solo, es decir, probablemente por eso dejaste atrás a estas personas, porque sentías que estabas esforzándote por todos. Y mira a este personaje, mira a este 10 de bastos, cómo carga consigo todos los problemas de la gente y se esfuerza por sacar adelante a todas las personas que ama, hasta que de pronto vino alguien a tu vida, un personaje valiente, un personaje que te dijo, mira, puedes ir mucho más ligero, puedes llegar más lejos si tú dejas atrás las cosas que te pesan, los lastres emocionales. Mira cómo yo también triunfo, pero no me agobio tanto por las cosas, por las situaciones ajenas. Y venme qué poderoso, qué valiente. Ve cómo yo puedo salir adelante solo si no arrastro a los demás. Esta persona vino, es un amigo, un consejero, alguien muy similar a ti, puede ser alguien de tu trabajo que simple y sencillamente te está dando el ejemplo de trabajar mucho más ligero. Puede ser una persona que va mucho más tranquila por la vida, pero triunfando, consiguiendo sus triunfos, conquistando. Y tú dijiste, yo quiero ser como esa persona, por lo menos te inspiró. A lo mejor ni siquiera te dio un consejo, pero sí te inspiró. Querías viajar ligero y ahora has dejado atrás esos lastres emocionales que te estaban pesando y que te estaban impidiendo conseguir lo que tú querías. Así te veo ahora. Abrazándote mucho, queriéndote mucho, pero también conquistando tus sueños financieros o laborales, y eso te ha dado mucha paz, te sientes muy orgulloso del camino que has logrado. Sin embargo, te veo aquí como una persona que también está llena de amor, ¿sabes? Dentro de tus logros veo que tus emociones
son muy grandes y que necesitas gente para compartirlas. De pronto te has decidido quedar solo y dejaste atrás a personas que son importantes, y en el futuro lo que puedo ver es que puedes estar muy solitario y que vas a extrañar también lo que has dejado. Para esto el tarot te da un consejo. Ojo, tenemos como consejo este hermoso arcano mayor, es la emperatriz. La emperatriz es la energía de una persona un poquito superficial, de una persona que va pensando mucho en ella, que va pensando mucho en seguir produciendo, en ser fértil, en generar riqueza y en disfrutarla también. Sin embargo, esta hermosa carta es también, o cuenta con una energía muy maternal. Esta emperatriz generalmente está embarazada y cuida de lo que ama, cuida de sí, pero nos recuerda que para poder seguir prosperando y mantenerte fértil, lejos del sufrimiento, es importante reconciliar el arriba con el abajo. Fíjate cómo esta persona tiene en su mano un cetro que apunta hacia arriba, pero también tiene una mano en la rodilla y quiere decir que confía en ella, en su presente, se ama, pero también agradece y emocionalmente ama y cuida de las personas que debe cuidar. Solamente de manera sabia, no se engancha, no carga con los problemas. Ella puede amar a las personas, puede incluso no guardar distancia de esas personas, siempre y cuando vea por ella y se cuide y mantenga esta tranquilidad y esta paz que solo le da el confiar en sí misma. Así que confía en ti, no te alejes de las personas que amas porque puedes sufrir demasiado, no las rechaces, ama a los tuyos y evita el sufrimiento de esta manera. No tienes que alejarte definitivamente, poner un poco de distancia es buena idea a veces, pero tú tienes que tener los pies bien puestos sobre la tierra, recordar tus orígenes, amar a las personas que amas, darte la oportunidad de amar. Recuérdate, amar no es sufrir, amar no es sacrificar, amar también es estar para cuando esas personas te necesiten. No adelantarte y estar viendo cómo les resuelves la vida, cómo cargas con sus problemas. Amar también es cuidar de ti, hacerte feliz tú y estar listo para cuando esas personas que amas vengan a ti a pedirte ayuda, consejo, etcétera, mi querido y adorado Cáncer. Este es el consejo que te da en ese tema familiar que te había venido preocupando. Si te preocupaba que habías puesto distancia, no pasa nada, tu familia va a estar para ti. Nada más conecta y ámalos de una manera mucho más sana y mucho más tranquila y sin ponerte en riesgo a ti mismo. Ahora, esta es la tirada del amor para los Cáncer que se encuentran solos. Mi querido Cáncer, estás muy solitario, muy cuadrado, muy empoderado, no quieres nada con nadie, te ha costado y te ha dolido mucho conquistar esta paz y este equilibrio en tu vida y no quieres saber nada de nadie. De pronto hay personas que se te acercan en este presente y que tú ahuyentas con hacerte el irresponsable, ¿sabes? Lo que tú haces es ahuyentar a estas personas con tu frialdad, con tus palabras, no permitiendo que se acerquen. Te defiendes mucho, no quieres que nadie se te acerque porque estás sufriendo y padeciendo todavía con una traición o con una pérdida que tuviste. No estás listo todavía para el amor y te vas a mantener en soltería por mucho más tiempo. Es tu decisión. Solamente el tarot te pide que no... el amor no se maltrata. Si alguien viene a ofrecerte amor, trátalo con amor. Dile y sé claro, habla, di cuál es tu situación, dile, no puedo aceptar amor porque no estoy listo, porque todavía pienso en alguien, porque no es el momento. No ahuyentes a esta persona con malas actitudes, te estás haciendo pasar por una persona, mira, tú eres una persona muy centrada, muy ecuánime, que tiene muy claras sus emociones. Sin embargo, para ahuyentar a las personas que se acercan a ti con intereses románticos, te comportas a propósito de manera absurda, berrinchuda, irresponsablemente, emocionalmente irresponsable, ¿sabes? No te va. No es la manera de tratar a los demás. Y pues si ya has decidido quedarte pensando en el pasado un buen rato, no te generes mal karma, por favor, lastimando a las personas de manera innecesaria.
Ahora voy a sacar 3 cartas más para ver la tirada del amor de las personas que se encuentran en pareja. En pareja y en familia han estado celebrando estas celebraciones, estas fiestas, estas fechas han sido importantes para ustedes, los han unido. Sin embargo, de pronto tú puedes ser muy celoso, celosa, de pronto sientes que tu pareja no te corresponde de la manera que deberías, le das la espalda, dejas de ver su valor y te ciegas en ver sus fallas. Entonces, mi querido y adorado Cáncer, ten cuidado ahí, cuidado con los celos, no te van bien, no es buen momento para ser celoso con la persona que amas. Ten cuidado, controla esos celos, porque lo único que te llevan es a sabotear tu relación. El consejo que te da el tarot en este momento para el amor es que por favor te mantengas bien conectado espiritualmente, que trates de hablar y tener pláticas profundas con tu persona especial, con tu pareja, y traten de llevar el momento de amor y el romance a puntos más profundos. Es momento de indagar más en su vida, de conocer más a esa pareja, de preguntarle cómo está, cómo se siente, qué le preocupa a ella en este momento. Trata de profundizar en el vínculo para que esta relación sea mucho más real y mucho más profunda que lo que era antes. Es un buen momento y es un buen consejo. Tu energía es propicia para que las cosas salgan bien. Conecta. En este momento tu pareja se siente exactamente igual que tú, con necesidad de algo más profundo y serio. Ahora vamos a sacar estas 3 cartas que son tu tirada del dinero. Has estado gastando irresponsablemente, mi querido Cáncer. Has estado disfrutando muchísimo de tus bonos de fin de año, llámalos aguinaldo o como se llamen en tu país. Te te alocaste y empezaste a gastar. Ahora estás cayendo en cuenta que estos gastos algunos pudieron haber sido innecesarios y empiezas a sentirte con la necesidad de guardar, de ahorrar, de ordenarte nuevamente en tus finanzas. Y este es el consejo que te da el tarot. Efectivamente es bueno el camino que estás tomando de mayor estructura. Sin embargo, no te preocupes tanto, el destino te trae mucha abundancia en otros temas. O sea, si ahorita te tienes que restringir y dejarte de gastar todo tu dinero, créeme que el universo se va a encargar de hacerte saber que justamente no, la felicidad aún en estas fechas no está en el dinero, sino en compartir con los tuyos, en disfrutar de una buena salud, amarlos, cuidarlos y darles de ti no solo dinero, también dedicarles tiempo, ponerles atención, celebrar y estar para ellos. Mi querido y adorado Cáncer, dime si estos consejos resuenan contigo, si te hace sentido lo que te estoy diciendo, si algo de aquí puede estarte representando. Si no, mi querido Cáncer, toma lo que te haya resonado y sigue adelante con tus planes. Y yo te espero en una siguiente lectura. Perdóname que moví un poquito la escenografía, pero nuestra velita por fin ya se acabó. Le agradecemos mucho su servicio, su luz, y ahora pues se nos chorreó un poquito el mantel. Vamos a tener que limpiarlo, pero eso ya será en otro momento. Mientras yo me despido agradeciéndote muchísimo tu confianza estos minutos y agradeciéndote muchísimo tu luz en este hermoso día. Te mando muchas bendiciones, te deseo lo mejor. Namaste, nos vemos pronto.